A mitad del mes de julio tuvo lugar en la escena internacional una noticia que dejó a muchos en silencio. Rusia se retiró del acuerdo de granos que estableció en 2022 con Ucrania. Luego de un año más que convulsionado, la Federación explicó por qué se retiraba de uno de los pactos más importantes que tuvo lugar en la guerra. Las críticas llegaron de inmediato. Las voces occidentales acusaron al gobierno de Vladimir Putin de querer propagar la hambruna global. Desde Naciones Unidas al propio Zelensky, todo era responsabilidad de la potencia euroasiática. Esta semana lo dicho tomó un giro enorme. El ministro italiano Guido Crosetto, en un acto involuntario, le dio la razón a Putin. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Amigos de Prensa Alternativa, en la última semana, el ministro de Defensa de Italia brindó una entrevista a la agencia La Stampa. Allí aseguró que el 95% del trigo ucraniano se exporta fuera de África. Esta contundente confirmación en otro momento hubiera pasado desapercibida, pero justo esta semana. Rusia rescindió su contrato de granos con Kiev. En este rompimiento, Moscú dio su versión de los hechos. En uno de los ejes más importantes, el oso explicó que desde que se puso en marcha la iniciativa del grano, más del 70% de las 32,8 millones de toneladas exportadas se enviaron a países de renta alta y media alta. Incluida en esta vorágine la mismísima Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Como respuesta a ello, el Ministerio de Exteriores de Rusia detalló que la iniciativa del Mar Negro sobre la exportación de alimentos se alcanzó con el propósito de que se garantice la seguridad alimentaria mundial. La Federación firmó este contrato con Kiev porque consideraba que de esta manera se reducirían las amenazas de hambruna, ayudando en este proceso a los países más necesitados de África, Asia y América Latina. Ello finalmente no sucedió. La mayor parte de las exportaciones de Ucrania fueron todo un año a estados con alto poder adquisitivo. Parte de la indignación rusa se gesta porque en todas estas exportaciones, los países más pobres, en particular Etiopía, Yemen, Afganistán, Sudán y Somalia, representaron menos del 3%. Pero no culmina aquí. La potencia euroasiática en su comunicado oficial denunció que, contrariamente a los objetivos humanitarios declarados entre ambas partes, la exportación de alimentos ucranianos pasó casi inmediatamente a tener un carácter puramente comercial, prolongando hasta último momento el servicio de los intereses de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Y ello no es casualidad. En palabras de la Cancillería, los propietarios de una parte significativa de las tierras de cultivo ucranianas, es decir, más del 17 millones de hectáreas, son de las corporaciones occidentales Cargill, DuPont y Monsanto. En esa línea, el ministerio expresó que estas empresas compraron tierras ucranianas después de que Kiev levantara una moratoria de 20 años sobre su venta a petición del Fondo Monetario Internacional, convirtiéndose en los principales beneficiarios de las exportaciones de granos ucranianos. Por otro lado, remarcó el gobierno ruso, los europeos compraron alimentos ucranianos a precios de dumping y los procesaron en sus propias fábricas para revenderlos como productos acabados de alto valor añadido. Los occidentales, sentenciaron, ganan 2 veces, tanto en la venta como con la transformación del grano. Cuando todo esto estalló, las voces pro-Ucrania y los medios corporativos afines se escandalizaron por completo. En ningún momento se explicó por qué Rusia rescindió el contrato, pero sí se castigó duramente a la Federación por ser un agente que, en apariencia, deja sin comida el globo. Bajo estos términos se encuentran las Naciones Unidas. La institución, en contraposición al ministerio ruso, declaró que su programa mundial de alimentos ha obtenido de Ucrania el 80% del trigo que necesitaba en 2023, frente al 50% de 2021 y 2022. También el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, el diplomático, publicó en el sitio web oficial del bloque un comunicado condenando la decisión de Vladimir Putin y acusándolo de usar el hambre como un arma.
Su testimonio indicó que, contrariamente a lo que afirma, Rusia está obteniendo buenos beneficios de las exportaciones de sus cereales y fertilizantes y obtendrá aún más beneficios ahora que los precios volverán a subir después de que Rusia anuló el acuerdo. Por otro lado, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky propuso seguir adelante con la exportación de granos sin Rusia. En ese sentido, al igual que sus compatriotas, el jefe de Estado aseguró que el 60% de los casi 33 toneladas de productos agrícolas exportados se transportaron a países de África y Asia. Hecho que, sin dudas, desmiente lo expuesto por las autoridades rusas. Y he aquí un dato que no podemos apartar. Zelensky manifestó que mantuvo una charla telefónica con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la que acordaron que todo esto es un intento ruso de convertir el hambre en arma y de desestabilizar el mercado mundial de alimentos. Allegados oyentes, el líder de Kiev acusó explícitamente a Rusia de poner en peligro la vida de 400 millones de personas que dependen de las exportaciones ucranianas de alimentos. Ahora bien, todos estos son los antecedentes directos de la entrevista que el ministro italiano brindó. El ministro, que reconoció abiertamente que el 95% de los granos exportados no se vendieron a países africanos. Puntualmente, la respuesta fue otorgada cuando el periodista le preguntó: ¿teme que el fallido del acuerdo sobre el trigo que Putin se niega a renovar pueda frustrar los esfuerzos del gobierno por estabilizar la zona africana? Textualmente, Crosetto replicó que todo está conectado y ciertamente es un elemento de preocupación. Seguido a ello, afirmó que el 95% del trigo ucraniano se exporta fuera de África, pero cuando estos países no tienen ese trigo, se trasladan para encontrarlo en otros lugares e inevitablemente el precio mundial aumenta. La consecuencia, sostuvo el funcionario, es que se vuelve más difícil para África comprarlo. Por ello, desestabilizar aquellas regiones que ya están en dificultades es claramente un problema que también afecta a Europa. A continuación, el medio preguntó si finalmente se incrementará el esfuerzo por alcanzar el 2% de financiación militar en relación al PBI como exige la OTAN. En relación a ello, el político respondió que Italia deberá intervenir en el próximo presupuesto para evitar que baje el porcentaje de gasto. No podemos dar una señal para abajo, sostuvo, añadiendo de inmediato que el 2% pronto será una señal de partida y ya no uno de llegada. En este proceso deberán tener en consideración que están entre los últimos países que quedan que aún no lo han alcanzado. En cuanto a la posición política internacional de Italia, el ministro arremetió de lleno contra China. Para él, si Europa pusiera los derechos humanos como bandera de sus vínculos, difícilmente tendrían relación con muchos países extracomunitarios, como el gigante asiático, con el que, mal o bien, llevan 20 años hablando. Asimismo, subrayó que ellos jamás tendrían que haber entrado en la nueva ruta de la seda. Ahora estamos adentro, anunció desilusionado, detallando a continuación que si retroceden ahora obtendrán solo una porción peor de la que tenían antes de empezar. Al final del ida y vuelta, el ministro denunció la presencia del grupo de soldados privado W en África, acusando al mismo de poder crear fuertes desestabilizaciones en la región. Como podemos ver, Crosetto habló de todo. El problema fue que, en ese sentido, desmintió a su propio par ucraniano. Al cierre de esta edición, Zelensky aún no había respondido. ¿Qué sucederá en las próximas horas? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, ¿usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.